El cuarto dato falso que vamos a develar es que las harinas y almidones son alimentos. Y eso va de la mano con otro dato falso que dice que los carbohidratos son el grupo alimenticio que más debemos consumir o que con mayor abundancia debe estar presente en nuestra alimentación. Y eso es falso, y no solamente que es falso, sino que es una trampa que ocasiona mucho perjuicio en la humanidad. Primero, las harinas y los almidones no solamente es que no son alimentos, sino que está prohibido venderlos como alimentos. Entonces las empresas de la industria alimenticia, sabiendo esto, añaden en pequeñísimas cantidades vitaminas y minerales. Y esa es la razón por la que usted cuando va a comprar un kilo de harina, usted se encuentra que el empaque dice con niacina, riboflavina añadida, enriquecida con hierro, etc. Porque de esta manera, estas empresas esquivan o saltan la normativa. Y al tener un poquitico de hierro o un poquitico de vitamina, entonces ya dicen que eso es un alimento. Pero nada que ver. Las harinas y los almidones no son alimentos. Producen calorías, pero su exceso es sumamente dañino y perjudicial para el organismo humano. Vamos a ver, a grosso modo, esas razones por las que esto es un dato falso. Y si quieres una explicación más explayada, te invito a que veas otros vídeos en mi canal donde yo profundizo sobre esta trampa que está causando muchísimo daño a la humanidad. Primero, los carbohidratos producen glucosa. La glucosa es lo que se conoce como azúcar en la sangre o glicemia, que es una fuente de energía que debe consumirse en poca cantidad o en la medida en que se necesita, porque su exceso es muy dañino. Su exceso produce una serie de eventos, como es la proliferación de hongos, bacterias, virus y parásitos que viven en el ambiente ácido, no son detectados por los exámenes de laboratorio, hace que se prolifere el hongo Candida albicans, que se alimenta de la glucosa. Este hongo produce 78 tóxicos inmunodepresores, es sumamente dañino y perjudicial. El exceso de glucosa produce glicación, que es un fenómeno que se basa en la capacidad conservante del azúcar, que asimismo como las frutas y muchos vegetales se conservan en dulces, en base a esta cualidad conservante del azúcar, el exceso de glucosa envuelve las células como en un melado y evita que se produzca el fenómeno de la apoptosis, que es el fenómeno natural con la muerte de la célula, que sus desechos son expulsados o aprovechados por las otras células. Entonces las células quedan envueltas en este melado y quedan conservadas ahí, produciendo fibrosis, fibromas, produciendo ese fenómeno que se ve en la piel, de piel vieja, reseca, de piel muerta. Eso es la glicación. Los carbohidratos son drogas. Mira las fórmulas de las principales drogas para que veas que todas tienen hidratos de carbono, es decir, su forma molecular está compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente. Esta es la razón de que sean tan adictivos, porque hacen que nuestro cerebro libere beta-endorfinas y eso nos calma, nos tranquiliza. Y esta es la razón por la que sean tan adictivos, por la que sentamos lo que conocemos como hambre, que es el síndrome de abstinencia de la droga carbohidratos. Eso hace que lo necesitemos tanto, que nos produzca tanta ansiedad o necesidad y deseos de consumir una galletica, un dulce o un carbohidrato, porque nos calman. Son drogas. El azúcar es un carbohidrato refinado y el azúcar es una droga. Es un polvito blanco refinado de origen vegetal que es adictivo, mata personas, destruye hogares, pero es un negocio multimillonario, pero legal. Igual que la heroína, que la cocaína, son polvitos blancos, son drogas, son de origen vegetal, son carbohidratos refinados. Entonces, podemos ver que esta proliferación de hongos, bacterias, virus y parásitos que viven en el ambiente ácido y que no detectan los exámenes de laboratorio, son los causantes con sus excretas y con sus acciones de toda intoxicación y todos los daños que producen las enfermedades que naturalmente conocemos y de las cuales viven la farmacéutica y la medicina. Todo esto es una trampa causada inicialmente por el consumo continuo y excesivo de carbohidratos, lo que hace que haya una continua y excesiva producción de glucosa, lo que hace que a su vez haya una continua producción de insulina y que como existe un principio de supervivencia que indica que los cuerpos se tienden a adaptar al entorno, entonces las células, que son pequeños organismos, tienden a adaptarse a su entorno excesivo de insulina. Y entonces nuestro organismo y nuestras células se vuelven resistentes a esta insulina.
por supuesto, aumenta el nivel de glucosa y vienen los médicos y dicen, no, es que el páncreas está fallando, usted tiene que consumir metendorfina, tiene que consumir o inyectarte insulina, medicamentos para la diabetes, etcétera. No, todo es un negocio. La salud es un negocio. Estemos claros en eso. Y si se acaban los enfermos, se acaba el negocio. Y si aumentan los enfermos, va muy bien el negocio. Entonces, tenemos que estar claros de que los carbohidratos y su consumo excesivo es perjudicial para los seres humanos. Pero vamos a dar rápidamente una razón más concreta de que esto es una trampa y de que esto no es natural. Los principales carbohidratos en el planeta son transgénicos. Así como lo estás escuchando, son transgénicos, de origen no natural, artificial. Y te lo voy a demostrar. Estos principales alimentos son la papa, la yuca, la caña de azúcar, el trigo, el maíz y el arroz. Y bueno, fíjate el dos detalles. ¿Cómo se siembra la papa? Bueno, se agarra una papa, se desentierra y se siembra aparte. ¿Cómo se siembra la yuca? Se corta el tallo y se entierra el tallo. ¿Cómo se siembra la caña de azúcar? Se corta el tallo y se siembra igual que la yuca. Detalle, no tiene semilla. ¿Quién trajo la primera? ¿Quién se encargó de su reproducción? Porque no tiene reproducción natural, sino interviene una inteligencia, no reproducen estas plantas. El trigo, el maíz y el arroz sí tienen semilla, cierto, pero igualmente en su reproducción obligatoriamente tiene que intervenir una inteligencia. No existe en el planeta ningún lugar donde nazca una mata de manera silvestre de trigo, maíz y arroz. Por ejemplo, sabemos que el maíz es de América, pero usted ha visto alguna vez en el Amazonas, en las costas, en los Andes, en las zonas áridas, en alguna isla, etcétera, que nazca una mata de maíz de manera silvestre. Todo el maíz que conseguimos es sembrado por el ser humano. Y si por casualidad nace una mata de un grano que caiga o que se le caiga a alguien, ese maíz germina, pero no reproduce. No existe un animalito, un insecto que abra la mazorca seca, que saque el grano, que se lo lleve pegado, que haga pupucito más adelante, etcétera, y reproduzca el grano. No tiene reproducción natural. El arroz, bueno, ni se diga, es sembrado en laguitos, cuando lo correcto y natural es que nazca a las orillas de los ríos. Y sin embargo, los ríos tienen crecidas anuales y desaparecerían estas matas. Y el trigo ni se diga. El trigo contiene gluten, que se traduce a goma, que no es digerible por el organismo y es adicionalmente una droga 12 veces más adictiva que la cocaína, sumamente dañina. No existe una mata de trigo que nazca de manera silvestre en el planeta. ¿Y dónde se conoce que apareció el pan por primera vez? En Mesopotamia. ¿Y qué significa Mesopotamia? Es la cuna de la civilización sumeria. ¿Y qué significa a su vez la civilización sumeria? Una civilización que surgió de repente en la humanidad sin ningún tipo de precedente, sin ningún tipo de antecedente. Bueno, eso es parte de otro dato falso. Entonces, como nos podemos dar cuenta, todos estos carbohidratos son dañinos, son transgénicos y, en mi opinión, fueron traídos al planeta no solamente para alimentarnos, sino para hacernos daño, porque no es casualidad que la acidificación, la cual es la que está matando a toda la humanidad, porque todas las enfermedades son ácidas y están sustentadas y soportadas en esta acidificación, a su vez sea causada por el exceso y continuo consumo de estos carbohidratos. Entonces, bueno, acabamos de ver cómo el dato falso del consumo continuo y excesivo de carbohidratos, de harinas y almidones, es una trampa mortal para la humanidad.